Estamos en el Sermón del Monte, parte ya número 8. Qué rápido van pasando las semanas. 8 semanas ya de que comenzamos ya con este sermón, con las bienaventuranzas. Hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas de la persecución. Mire, si usted entiende este mensaje, usted va a entender todo lo demás. Y si usted no se asusta con este mensaje, usted ya no se va a asustar con más nada. Si usted puede entender de lo que nos va a hablar el Señor en esta mañana, podemos decir que usted va a estar preparado para su vida cristiana de aquí hasta que parta de la tierra o hasta que el Señor venga. Por eso yo le pido al Señor que nos ayude, tanto a mí para hablar como a usted para oír lo que vamos a decir. Y vamos a leer Mateo 5 del 1 al 12, para volver a repasar el pasaje que estamos trabajando. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, por supuesto que este es el Señor Jesucristo, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta es la única bienaventuranza donde el Señor Jesús, al mencionar esa bienaventuranza, se toma 2 versículos más para explicarla y profundizar. Fíjese que en el 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución. Y después en el 11, bienaventurados sois, le empieza a explicar cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Observe aquí que la persecución tiene una causa. Esta persecución de la que Jesús nos va a hablar no es por una causa religiosa, no es por una causa política, ni tampoco de raza o de ideologías, porque a veces podemos confundir. No, bueno, pero hay mucha gente perseguida. Yo sé que hay mucha gente perseguida en este mundo. Hay gente que es perseguida por ideas políticas, pero aquí la persecución es únicamente por una sola causa, que es la justicia de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. Acá el Señor Jesús nos va a hablar de la persecución por causa de la justicia, porque muchos grupos étnicos o grupos ideológicos han sido perseguidos a lo largo de la historia, y Jesús dice: la única persecución de la que yo estoy hablando es la que demuestra que ustedes son mis hijos. Y un hijo de Dios es evidenciado por la persecución, pero no por cualquier persecución, sino por la persecución que viene por causa de la justicia. Nosotros vamos a ver muchos tipos de persecuciones, pero la primera base que vamos a poner: no estamos hablando de cualquier persecución, sino de la persecución por causa de la justicia. Y hay que tener cuidado de no mezclar también nuestro cristianismo con ideas políticas, y yo creo que ahí tenemos que hacer una aclaración en esta mañana. Cuidado con mezclar nuestro cristianismo, nuestra vida en Cristo, con ideas políticas, aunque por supuesto que todos nosotros podemos tener ideas políticas, y está bien. Usted puede tener alguna afinidad política. De hecho, todos tienen una afinidad o una inclinación política, pero nosotros tenemos que tener una claridad de no mezclar nuestro cristianismo con eso, porque
como iglesia tenemos que preocuparnos no solamente por aquellos que tienen nuestra afinidad política, sino hacia todos los hombres. Nosotros el evangelio se lo tenemos que predicar a todos los hombres sin distinción de raza ni de ideas políticas, porque nosotros tenemos que llevarle el evangelio a los comunistas, le tenemos que llevar el evangelio a los progresistas, le tenemos que llevar el evangelio a los republicanos, a los demócratas, a los de izquierda, a los de derecha. Y cuando nosotros empezamos a tomar una postura política como cristianos, nosotros primeramente nos ponemos en contra de ciertos grupos de cualquier ideología y nosotros perdemos toda autoridad para predicarles el evangelio. Por eso, más allá, y que se entienda, no es que usted no pueda tener una afinidad política, usted no puede su cristianismo llevarlo mezclado con ideas políticas o con cualquier idea, ¿no? O veganismo, o ser ecologista, o cualquiera de esas ideas. Porque nosotros no estamos aquí para defender las ideas de esta tierra, nosotros estamos llevando el mensaje del cielo. Por eso usted va a ver que comúnmente a los capitalistas se los tilda de cristianos, ¿no? En Estados Unidos los capitalistas comúnmente son cristianos, o los de izquierda son ateos. Entonces, ve, ya se está, y ahí hay un error, ahí hay un problema. Nosotros no estamos defendiendo, cuando llevamos nuestro evangelio, ni la derecha ni la izquierda. Nosotros estamos llevando el evangelio a todas las almas y a todos los hombres. Entonces, si a usted lo están persiguiendo por defender ideas socialistas, libertarias, comunistas o de derecha, no aplica la promesa del Sermón del Monte. Porque dice, no, a mí yo soy de derecha y yo soy cristiano, yo llevo mis ideas. Sí, me persiguen, pero no aplica. Acá no dice bienaventurados los que son de derecha, los que son de izquierda. Acá dice bienaventurados los que viven la justicia de Dios. Y esos son los que van a ser perseguidos. Por eso yo necesito que nosotros saquemos cualquier cosa que quiera contaminar esta palabra justicia de Dios. ¿Qué significa ser perseguidos por la justicia de Dios? Y si alguna vez, equivocadamente, como cristianos, levantamos la bandera, por ejemplo, que lo ha hecho mucho la iglesia cristiana, de la bandera del anticomunismo, nosotros nos estamos cerrando la puerta para que los comunistas escuchen, por ejemplo, el mensaje del evangelio. Así que limpiemos nuestro cristianismo de toda ideología. Nosotros tenemos una sola ideología, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense a Jesús que por sus ideas Él no le hablara a los samaritanos como hacían los judíos. Los judíos no le hablaban a los samaritanos. ¿Se imagina a Jesús viniendo a predicar el reino y tampoco le hablaba a los samaritanos? Bueno, ese es el error que cometeríamos nosotros. O por ejemplo, que no se quisiera juntar con los adúlteros o con los borrachos porque fueran pecadores. De hecho, Él era acusado por los fariseos porque Él se juntaba con los borrachos, con los pecadores, con los adúlteros. Él les estaba llevando el evangelio. ¿Se imagina un Jesús que diga, no, yo no me junto con los celotes? Los celotes era un grupo de judíos que usaban armas y Pedro era uno de esos. Pedro por eso andaba con espada, porque era celote. Imagínense que Jesús dice, no, yo con los celotes no me junto. No hubiera tenido a Pedro. Entonces se hubiera puesto una barrera en lugar de un puente para llegar a un hombre como Pedro. Entonces es importante que los cristianos nos podamos despojar de toda ideología para poder llevar el evangelio a todos los hombres. Entonces van a ser perseguidos con esta persecución de la que vamos a hablar en esta mañana, únicamente los que viven como Jesucristo, que es ser perseguidos por la justicia de Dios. Es aquellos que renuncian a vivir con los valores y principios de este mundo y pasan a vivir con los principios y la palabra de Dios. Esa es la persona, o son las personas que viven según la justicia de Dios. Juan 15, 18, porque aquí se nos va a empezar a aclarar este asunto. Juan 15, 18, Jesús ya nos advertía sobre cómo iba a ser la vida de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos tenemos que entender esto, porque de lo contrario corremos el riesgo de quedar a mitad de camino. Y Jesús les dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acá está poniendo las causas. Por eso el mundo te aborrece,
¿Por qué el mundo los aborrece? Porque yo los escogí. ¿Y para qué nos escogió el Señor? Para que vivamos como Él vive o como Él vivió en la tierra. Entonces, vaya que usted entendiendo lo que es la justicia de Dios y que la justicia de Dios es lo que va a causar persecución a una vida de un hijo de Dios. Después vamos a ver más enseguida porque hay hijos de Dios que no son perseguidos. Pero si vivimos conforme Jesús vivió, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir persecución. Y dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo para que el mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Acá hay un principio muy fuerte. O sea, nosotros no somos mayores que Cristo. Si Cristo fue perseguido, nosotros también vamos a ser perseguidos. Mucha gente dice, no entiendo lo que me está pasando. Y mucha gente se enoja con Dios, abandona los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no entiende esto. Necesitamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Acá hay una promesa maravillosa. Cuando somos perseguidos por causa de la justicia, también van a guardar nuestra palabra. Van a guardar nuestra palabra. Mire, no hay gozo más grande para nosotros que alguien guarde la palabra que predicamos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No hay gozo más grande en mi vida que ver a mis hijos caminando en la verdad. A los padres no les pasa cuando ven a sus hijos caminar en el Evangelio, caminar en la verdad de Cristo. El gozo más grande para un papá o una mamá, ver a sus hijos en el Señor. Imagínense que eso es lo mismo para los que predicamos el Evangelio. Ver a las personas, el gozo más grande para nosotros es verlos a ustedes, es ver a las personas a las que les predicamos cada domingo que están caminando en la verdad. Amados, de esto se trata. Mas todo esto harán, dice, por causa de mi nombre. La persecución siempre es por causa del nombre de Cristo. Entonces vamos a ser perseguidos aquellos que viven conforme a la justicia de Dios. Y termina Jesús diciendo, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, siempre el que persigue no conoce a Dios. Así que si usted persigue a alguien, tenga cuidado, puede que usted no conozca a Dios. Nunca el que conoce a Dios persigue. Siempre el que conoce a Dios es perseguido. Nosotros no debiéramos o no debemos perseguir a nadie. Y si vamos a la Biblia, vamos a ver el primer caso de persecución que vemos, que es Caín y Abel. Si usted ha leído el Génesis, ahí nos encontramos con el primer caso de persecución. Todo aquel que viva justa y piadosamente, dice Pablo, va a ser perseguido. Abel, ¿por qué fue muerto por Caín? ¿Por qué Caín mata a Abel? Y ahí vamos a ver por qué aparece la persecución. Y aparece porque las obras de Abel eran buenas. Fíjese que tiene que ver con una forma de vida. Ser perseguidos por la justicia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la definición global y general de la justicia de Dios? Es el proceder recto de Dios. Eso es justicia. Ahora, la pregunta es que cuando la justicia de Dios opera en nosotros, nosotros tenemos un caminar recto, un caminar justo aquí en la tierra. Es un caminar conforme al caminar de Dios, a como Jesús caminó en la tierra. Y Abel obedeció a Dios. Si usted lee lo poquito que hay de Abel en la Biblia, Abel obedeció a Dios y tenía un corazón que amaba a Dios. Y de repente Dios les pide una ofrenda o ellos van a llevar una ofrenda a Dios y los dos llevan una ofrenda. Pero dice que Dios aborreció la ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel. Fíjese, la ofrenda está desde el inicio de la raza humana. Nuestras vidas debieran ser una ofrenda para el Señor. Todo nuestro ser debiera ser una ofrenda para el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor rechazaría una ofrenda? Algunos dicen, no, es que no le llevó un cabrito, le llevó verdura. No era el contenido de la ofrenda. El problema era la vida que tenía cada uno. El problema era cómo vivía Caín. Y de hecho, la Escritura lo dice. Vamos a 1 de Juan 3:12. Mire cómo el apóstol Juan lo trae claridad sobre este asunto. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano cómo eran? Justas. Era el caminar, eran las obras, era la forma de vida que tenía cada uno.
Eran los frutos de su vida. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermano, cuando usted empieza a caminar conforme a Dios, cuando usted empieza a caminar conforme a Cristo, usted va a percibir y va a notar que la persecución viene sobre nuestras vidas. Pero no se desmoralice, no se asuste, vamos a explicar, esto es maravilloso. Este mensaje para nosotros debe ser un mensaje de ánimo, no un mensaje de desánimo, porque de todas maneras este mundo está lleno de aflicción. La pregunta es ¿por qué causa vamos a pasar aflicción en esta vida? Entonces la Biblia es clara cuando nos dice que la diferencia era el justo proceder y cómo vivía cada uno. Si vamos a ver a otros personajes bíblicos, Moisés fue perseguido por Faraón. Moisés, de lo bien que estaba en Egipto, empezó a tener ahí algunas trifulcas con el Faraón porque habían crecido juntos, eran como hermanastros. Entonces, ¿pero por qué Faraón empieza a perseguir a Moisés? Porque Moisés era fiel. Y dice la Escritura más adelante que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Entonces, cuando hay una persona que es fiel, cuando hay una persona que es santa, que se aparta de este mundo, ahí es donde comienza a aparecer la persecución. David, ¿se acuerda de David cuando era jovencito? Dice que pasaba horas y horas cuidando las ovejitas de su padre, de su familia. Algunos autores lo muestran como el dulce cantor de Israel porque se la pasaba cantando al Señor, adorando al Señor, preparándose en la intimidad, orando. Cuando fue llamado por Saúl, dice que empezó a ser perseguido por Saúl. O sea, Saúl, el rey, lo llama para estar en el palacio, pero de repente empieza a largarle con la lanza, lo quería matar. Y la pregunta es ¿por qué era perseguido? Porque era santo, tenía comunión con su Dios, con su Padre Celestial. Por eso con una sola piedra pudo bajar al gigante. Mire, cuando una persona es santa, cuando una persona está apartada de este mundo, tiene victorias en todos los asuntos de la vida. José, otro caso de la Biblia, sus hermanos lo venden. Dice que primero lo tiran en una cisterna y lo vendieron a unos madianitas que iban pasando, después se lo llevaron ahí, por eso termina en Egipto. ¿Y por qué le hicieron eso sus hermanos? ¿Por qué no lo querían sus hermanos? Porque era santo. Y por cuanto tenía comunión con su Dios, tenía sueños y el Señor le hablaba por sueños. Y cuando él contaba sus sueños, sus hermanos les daba envidia. Y por eso un día no lo aguantaron más y lo tiraron a un pozo y después lo vendieron. ¿Por qué hay persecución sobre un hijo de Dios? Por esto. Daniel, dice la Biblia que era más excelente que 10 veces mejor que todos los otros que habían allí en Babilonia. Le traía la revelación de los sueños al rey y dice que los otros le empezaron a buscar la vuelta cómo hacerlo caer, cómo hacerlo tropezar. Usted conoce la historia, pero él era excelente, él era santo. Dice la Biblia que él era 10 veces mejor que el resto de sus compañeros, que todos los adivinos y los magos que había en Babilonia. Él era excelente porque tenía a Dios. Y así podríamos hablar de Elías, de Jeremías y de un montón de hombres de Dios que fueron perseguidos por los mismos reyes de su nación. ¿Por qué? Porque eran gente santa, porque eran fieles, porque amaban a Dios, vivían justa y piadosamente. Si nos venimos al Nuevo Testamento, vemos la persecución de los apóstoles, cómo fueron perseguidos por Roma, por los judíos. Primero, antes de ser Pablo, antes era Saulo de Tarso, él no era perseguido, él perseguía. Fíjese cómo él perseguía a todos los cristianos. Cuando se le aparece el Señor Jesús, cambió todo. Y ahora él empezó a ser perseguido por los judíos. Entonces, la persecución tiene que ver con una vida justa, tiene que ver con una vida de temor y de santidad en el Señor. Entonces, Pablo, mire lo que dice referido a la persecución de los apóstoles. Vamos a 1 Corintios 4:9. Dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Usted póngase por favor un ratito en los zapatos o mentalmente en la vida de estos hombres, que fueron los 12 del Cordero. Estos son 12 hombres especiales. Siempre me gusta aclarar que usted no está llamado para hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. A veces hay que explicarlo esto con mayor detenimiento, porque a veces queremos vivir la misma vida. Estos hombres fueron llamados de una manera especial para sufrir también cuestiones especiales. Pero mire lo que dice aquí: nosotros somos insensatos. ¿Cómo lo veía el mundo a los apóstoles? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo,
mas vosotros prudentes en Cristo. Fíjese cómo hace el contraste con los corintios. Nosotros débiles, mas vosotros son fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Mire lo que era un apóstol en las Escrituras. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, ¿qué hizo el Señor con estos apóstoles? El Señor de alguna manera los exhibió como trofeos. Porque una persona que sufre por causa de la justicia es un trofeo para Dios. Usted imagínese que lo que Dios estaba diciendo, miren a mis hijos, estos 12, cómo salieron de amoldarse a este mundo y cómo por agradarme a mí han preferido rechazar los placeres y todas las cosas que ofrece este mundo y el pecado. O sea, una persona perseguida, porque ¿sabe cuál es el problema? Que hoy está mal visto una persona que sufre. Usted ve una persona en la iglesia que está sufriendo y la mayoría que piensa, y por algo está sufriendo, algo tiene que estar haciendo mal. Entonces todo esto tiene que ser limpiado, hermano. Hay que limpiar el pensamiento en la iglesia. Hay que sacar ese pensamiento humanista, aristotélico que se ha metido en la iglesia. El que se enfermaba era porque estaba en pecado. Pero cuando vamos madurando, cambia el pensamiento. Cuando empezamos a crecer en la Escritura, nos damos cuenta que el pensamiento se limpia. Y que muchas de las aflicciones que nosotros vamos a tener o de las persecuciones que vamos a tener tienen un porqué y las tenemos que entender, porque si esto no se entiende va a haber problemas. Entonces estos 12 apóstoles eran como trofeos, eran hombres que renunciaron a los deleites y a los placeres del mundo y de alguna manera Dios se jacta de estos siervos fieles. Dice, mira, ahí está mi siervo. ¿Verdad? ¿Se acuerda de Job? Este es mi siervo. Ya apareció Satanás. Pero él te ama por esto. Bueno, lo vamos a quebrantar. ¿Y dónde estuvo la gloria del Señor? Donde hubo un hombre que dijo, no importa si lo pierdo todo, yo no voy a negar a mi Dios. Eso fue lo que hizo Job. Y para eso está ese libro, para que nosotros aprendamos cómo atravesar las aflicciones y las persecuciones. La pregunta es si usted y yo nos estamos entrenando en esto. Es todo un hallazgo, un hombre o una mujer que no se amolden al mundo. Hoy lamentablemente la mayoría de las personas están acomodadas a este sistema. Viven conforme al sistema. Sus vidas son conforme al sistema. Es un hallazgo encontrar gente del Romanos 12:2. Os ruego por las misericordias del Señor que no se amolden, que no se acomoden al presente siglo malo. Es un hallazgo. Tal vez vos podés ser uno de esos. Nosotros le podemos hacer creer cualquier cosa a las personas. Pero ¿cómo es tu vida interna? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Dónde están tus anhelos? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que perseguís en esta vida? ¿Estás persiguiendo las cosas terrenales? ¿Estás persiguiendo las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que buscamos como hijos de Dios? Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Por eso también nosotros somos los únicos que podemos entender las aflicciones que vivimos. Porque hay gente que vive aflicciones pero no las vive por la justicia de Dios. Hay gente que está viviendo aflicciones porque peca, porque no deja el pecado. Hay gente que le va mal en la vida porque está haciendo las cosas mal. Pero no estamos hablando de ese tipo de persecución. Hay gente que es perseguida por ideas políticas. No estamos hablando de esa persecución. Estamos hablando de la persecución que viene por causa de la justicia de Dios. Entonces también nosotros tenemos que decir que gran parte de la persecución puede y va a venir de adentro de la iglesia. A veces nos tenemos que vacunar. Tenemos que tener la vacuna puesta referido a eso. Yo cuando conocí al Señor pensé que todos en la iglesia eran perfectos y que nadie me iba a hacer daño. Y después te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con gente y gente. Hay mucha gente buena, gracias a Dios es la mayoría, pero también hay gente no buena. Hay gente de la otra. En las iglesias, claro que sí. Jesús dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Es imposible que no haya entre nosotros a veces cizaña. Es más, dijo el Señor, es necesario incluso que hayan algunas disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Pero tenemos que tener toda la capacidad de saber vivir los ambientes de la iglesia. Por eso usted no se desilusione cuando algún hermano lo trate mal, le hable mal. Tenemos que estar preparados.
Dice el Señor, examínense, no vaya a hacer cosas que estén reprobados. Claro que va a haber gente reprobada en los ambientes de la iglesia. Y esto pasa en todas las iglesias del mundo. Por eso Pablo escribe las cartas que escribe. Pero es parte del juego, el Señor lo diseñó de esa manera. Si no, no habría nada, ningún malo dentro de las iglesias, y esto sería una panacea. Pero ojo, muchas veces fuimos nosotros, ya sea no por falsos cristianos, pero por inmaduros, que tal vez hicimos sufrir a otro. Tratamos mal al hermano, le hablamos mal a alguien. Hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces por inmadurez es que nosotros nos comportamos mal y tratamos mal a las personas. Seguramente el Señor utilizó nuestra maldad, ¿para qué? Para perseguir a alguien o para hacer sufrir a alguien, pero con un propósito. Es necesario que vengan las aflicciones o los tropiezos, pero hay de por quién viene, dice el Evangelio. Entonces, que no seamos nosotros lo que hagamos tropezar al hermano, que no seamos nosotros lo que le hagamos daño a alguien. Asegurémonos de que nosotros no estamos haciendo o persiguiendo a ninguna persona. Entonces, les hablaba de cómo la persecución aparece desde dentro del seno de la iglesia, y podemos mencionar a muchos hombres en la historia como John Hus, como Girolamo Savonarola. Todos aquellos que estudiaron historia de la iglesia se acordarán de estas personas. Martín Lutero, toda gente que estaba dentro de la iglesia. Martín Lutero fue una persona que dijo, no, acá hay un error. Y cuando él expuso el error de Roma, claro, lo querían matar. Entonces empezó a ser perseguido. ¿Pero por qué empezó a ser perseguido Martín Lutero? Porque él quería la pureza del Evangelio. Entonces fíjese cómo desde dentro de la iglesia comenzó la persecución contra Lutero y con Knox y con Zwinglio y con los puritanos ingleses. Esto solo para mencionar algunos. Hasta el día de hoy está aconteciendo. También el apóstol Pablo sufrió mucha aflicción con los mismos corintios. Tuvo algunos altercados con la iglesia de Corintios. Los corintios, como estaban en algunos ciertos pecados y no reconocían el apostolado de Pablo, lo atacaban a Pablo y Pablo tenía que defenderse. Mire, dentro de la iglesia. Eso para que veamos que es parte del escenario que nos puede tocar a vivir aquí en la vida. La persecución de la que habla Jesús en este sermón del monte, es únicamente por causa de la justicia. Usted se va a encontrar con gente muy buena en este mundo. Y hemos mencionado, la semana pasada mencionamos a Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, ¿vio? Se murió el Papa y ahora después de Dios venía el Papa. Y todos diciendo qué tremendo hombre de Dios. Esa gente no es perseguida. Fíjese, gente buena que no es perseguida. ¿Quién va a perseguir a la Madre Teresa de Calcuta? Si era buena, le andaba llevando comida a los pobres allí en la India, y así también lo hizo Gandhi y tantas otras personas. Estas personas buenas son alabadas porque son de inspiración para muchas personas. Por ejemplo, un premio Nobel de literatura, un futbolista como Maradona. ¿Por qué Maradona era tan alabado? Porque inspiraba, era el muchachito que salió pobre del barrio y llegó a tener dinero y triunfar en el fútbol y salir campeón mundial. Entonces esas personas pasan a ser como ídolos de la sociedad. ¿Por qué? Porque inspiran a la gente. Dicen, mirá, si este salió de la villa, yo también puedo salir. Son gente que inspira. No son gente que molesta a la sociedad, es gente que inspira a la sociedad. La Madre Teresa ayudó a los pobres y seguramente inspiró a muchos a ayudar a otros. Gente buena, estoy hablando de gente buena. La gente los tiene como ejemplos de bondad y ejemplos de inspiración. El problema no lo van a tener, el mundo no lo va a tener con esta gente. El mundo no tiene problema con el Papa, con Maradona, con Gandhi, con la Madre Teresa. El problema que tiene el mundo lo va a tener con todo aquel que represente o manifieste la justicia de Cristo en la tierra. Eso va a explicar por qué algunos son perseguidos y otros no. Este mundo tiene un problema. Lo tiene con todo aquel que represente o manifieste la justicia de Cristo en la tierra. Con esa gente tiene problema el mundo. Con aquellos que manifiestan a Cristo. Segunda de Timoteo 3:12. Mire lo que dice. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes son los que van a sufrir persecución? Los que quieren vivir justa y piadosamente en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que entender, conforme a todo lo que dice el Evangelio y la Escritura, que Satanás no quiere nada que muestre o recuerde o represente la persona de Cristo en este mundo.
Por eso la persecución no va a ser con aquellos que sean buena gente. Usted puede ser la persona más dadivosa, usted puede ser el multimillonario del mundo y darle ayuda a todo el mundo. Usted no va a tener nunca un problema en este mundo. Usted puede defender la idea que usted quiera defender, no va a ser perseguido. Va a tener oposición, claro, porque hay ideas en este mundo. No va a haber ningún problema con eso. Ahora, la persecución va a venir cuando nosotros manifestemos la persona de Cristo. Mire lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses cuando venga el anticristo. Usted sabe que el anticristo va a ser un hombre que va a ser poseído por el espíritu de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Va a ser un gobernante mundial que va a ser poseído por el mismo Satanás. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Eso es el espíritu del anticristo. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que él se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, Satanás tiene un problema. Así como cuando los reyes antiguos llegaban al poder y mandaban a matar a cualquiera que le pudiera sacar el trono. Eso es lo que está haciendo Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo y quiere matar a cualquiera que le pueda disputar el trono que él ha usurpado. Usted sabe que Satanás usurpó el trono. Dios le había dado la autoridad a Adán y a Eva de toda la creación. Cuando la serpiente logra que Adán y Eva pequen, ellos perdieron la administración de la creación y eso pasó a manos de Satanás. Por eso cuando Satanás lo va a tentar a Jesús, le dice, si postrado me adorases, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados. ¿Quién se lo entregó? Adán. Adán entregó la administración. Entonces cuando un rey antiguo tomaba posesión del trono, mandaba a matarlos a todos, para que no vaya a ser cosa que hubiera un heredero. Por eso fue perseguido Jesús, porque cuando Herodes escuchó que nació el rey de los judíos, dice, no, este es un bebé, pero este va a crecer y me va a quitar el trono, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Es una cuestión de gobierno, esto es una cuestión de tronos. Por eso nosotros tenemos que entender que esto no es un juego, que esto no es un club social. Por eso nosotros no podemos estar defendiendo en nuestro evangelio que llevamos ideas políticas. Porque nosotros no estamos para llevar las ideas políticas de este mundo, estamos para decirles a la gente que ahora hay un trono usurpado, pero que ahora viene el verdadero rey sobre la tierra. Ese es nuestro mensaje. Y por favor, no es que usted no pueda tener ideas políticas y votar en las elecciones. No estoy diciendo eso. Pero usted tiene que estar claro. Una cosa es lo terrenal, que podemos acá, hay que elegir lo menos peor, pero nosotros estamos militando para el Rey del Cielo, que ha prometido que va a venir a la tierra y que va a gobernarlo todo de forma correcta. Y ahí sí se va a terminar la persecución. Mientras no venga nuestro Rey, vamos a ser perseguidos. Usted tiene que saber que este sistema se va enterando, tiene como un olfato de todos aquellos que estamos a favor del otro rey. Estamos a favor del otro, no estamos a favor del príncipe de este mundo, no estamos a favor de él. Entonces cuando te detecta, aparecen las persecuciones. ¿Por qué este mundo odia a los cristianos? Tendríamos que responder esta pregunta. Porque nuestro mensaje, el mensaje del cristiano verdadero, incomoda a todo aquel que desea vivir su propia vida sin rendirle cuentas al Creador. Por eso, el mundo odia al verdadero cristiano. Nuestro mensaje habla de pecado. ¿Cuándo usted escuchó hablar al Papa de pecado? De que se arrepientan. El Papa nunca incomodó a nadie, por eso lo quería todo el mundo. Y así con cualquiera que quiera hablar de cualquier cosa, pero que no hable del verdadero evangelio. Por eso hay cristianos o predicadores que los quiere todo el mundo, porque nunca te van a hablar de pecado ni de arrepentimiento. Te van a decir que, oh, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Oh, Dios tiene un propósito para ti. Claro, ¿quién no le gusta escuchar eso? Por eso esas personas nunca van a ser perseguidas. Pero aquellos que hemos tomado una decisión de predicar el verdadero mensaje, somos los que, y usted seguramente conmigo, vamos a notar hasta la opresión de cuando usted quiera predicar el mensaje. Hay opresiones, hay un mundo espiritual de maldad que nos rodea. Usted puede querer llevar el evangelio y empieza a ver que hay trabas, o hay situaciones, o hay cosas que se empiezan a trabar en la vida.
¿Y eso es por qué? Porque hay persecución y diferentes tipos de persecución. Usted predique el verdadero mensaje. Va a notar que está el Espíritu Santo con usted, pero también que hay una oposición espiritual frente a lo que usted habla o dice, o porta o lleva. Entonces tenemos que entendernos, tenemos que conocernos, entendernos, aguantarnos, esperarnos. Todo aquel que quiera vivir justa y piadosamente sufrirá persecución. Nosotros tenemos un mensaje de santidad, un mensaje que dice que hay un castigo eterno. ¿Sabe lo incómodo que es para el mundo decirle que hay un castigo eterno, que hay un infierno? Eso es muy incómodo para este mundo. Siéntese en algún programa de televisión y hable del infierno. Hable de la sangre de Cristo y de Jesucristo y usted va a conocer al verdadero infierno. Tenemos un mensaje que habla de un Dios santo y de un ser humano depravado. ¿Sabe lo que es decirle al ser humano que el ser humano está depravado y está muerto? ¿Quién te va a querer con ese mensaje? Por eso Jesús está hablando y está advirtiendo a sus discípulos que cuando ustedes le empiecen a decir a la gente que necesitan redención, que necesitan reconciliarse con Dios por medio de la sangre de Cristo, que hay un rey que regresa pronto, a usted lo van a querer matar literalmente, lo van a aborrecer, no lo van a querer oír. Yo sé que este mensaje no es el más popular. Este es el mensaje que no llena las iglesias, pero esto es para los verdaderos hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Yo no quiero andar con cizañas, yo quiero andar con trigo. Y si acá hay trigo, qué bueno, caminemos juntos. No dejemos que la cizaña pueda tomar lugar en nuestros ambientes. El cristianismo confronta al mundo con su pecado y le presenta la solución por medio de la cruz de Cristo. Eso es lo que hacemos. Un hijo de Dios que vive en justicia es incómodo para este mundo. Nos volvemos incómodos para la gente. Tu santidad incomoda a otros. Tal vez usted no dice nada, pero usted es una persona que vive en santidad. Y su sola presencia en algunas reuniones laborales o familiares va a hacer que el avispero se mueva y que usted empiece a sentir una opresión o un rechazo que no tiene explicación. Y eso es porque Pablo es clarito, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu de Dios, pero este mundo tiene un espíritu. Entonces hay un choque de espíritus. Entonces cuando esos choques se dan, así como cuando se encuentran los aires fríos y calientes en el cielo, provocan situaciones complejas a niveles meteorológicos, así va a pasar entre nuestros ambientes familiares, laborales, en la escuela y en la misma iglesia. Una persona que vive en santidad, sin decir nada, una sola palabra, va a incomodar a otros y te van a odiar. Los fariseos recibían reprensiones de Jesús, por eso lo odiaban. Jesús les decía, pero ustedes se están equivocando, ustedes están haciendo mal las cosas. No hay nada peor que usted le diga que decirle a una persona que está haciendo las cosas mal. Hay algo que no le gusta a la gente, que usted le diga estás equivocado. Fíjese cómo se pelea el mundo por las ideas políticas. Che, pero estás pensando mal, estás equivocado. No, ustedes son del otro bando y empiezan todas las peleas que estamos viendo todos los días. El hombre no soporta que le digan que está equivocado. Y Jesús les hacía ver a ellos que ellos no conocían a Dios. ¿Se imagina a un judío que venga alguien y le diga, vos no conocés a Dios? ¿Y qué te decía? No, pero nosotros somos hijos de Abraham, le decían. Pero ustedes son hijos del diablo, le decía Jesús. ¿Y cómo no lo van a odiar? Pero de eso se trata. De eso se trata, llevar el mensaje correcto. Jesús los exponía con sus acciones. Otra causa de persecución. Tal vez usted no diga nada, pero usted hace las cosas bien y ya alguien se va a enojar con usted. Cuando usted en su trabajo hace las cosas bien, llega temprano, no roba, hace las cosas como Dios manda, va a haber otro que se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque usted lo está exponiendo en su corrupción, en su robo, en su mentira. Solamente haciendo lo bueno. Yo no creo que Abel lo fue a pelear a Caín. Dice, por lo que podemos ver en la Escritura, ¿por qué lo odiaba? Porque sus obras eran buenas. Hay gente que te va a odiar porque oras más. Hay gente que no te va a querer porque eres santo, porque eres espiritual. Pero mi hermano, de eso se trata. Hay persecución y va a haber persecución. La santidad incomoda el pecado. Mire, esto es algo que hemos escuchado los pastores siempre. Y eso que dijo el domingo, lo dijo por mí, ¿no?
Porque la gente no soporta que le digan nada. Entonces usted dice algo que justo coincidió con lo que está viviendo la persona. Eso lo está diciendo por mí. Algunos lo toman bien, otros se enojan con el pastor. Yo cuando estoy predicando tengo que estar pensando en lo que usted es. Yo no estoy pensando en usted cuando estoy predicando. Yo le digo, Señor, dame la palabra, vamos a predicar. Y encima ya aprendí, Señor, predica vos el domingo porque yo soy un inútil. Y gloria a Dios que yo soy inútil. Porque de eso se trata. Nosotros queremos que nos predique Cristo. Entonces yo trato de correrme para que Él utilice mi boca y le predique a usted y que usted entienda el Evangelio. Bueno, pero mi hermano, yo no estoy pensando en su pecado, en su problema, en lo que usted hizo. No, yo no me alcanza para pensar tanto. Después dijo, uy, ¿cómo dije esto? El hermano, cierto que me contó. Y ahí después atamos cabos. Pero nadie está acá tratando de hacerlo sentir mal a usted a propósito. Créame. Cuando usted expone la ignorancia de otras personas, lo van a aborrecer. No hay nada peor que en una charla que alguien empiece a mostrar su conocimiento y si el otro no es humilde, se enoja. ¿Y este quién es que sabe tanto, que se cree que sabe? La gente se ofende por esas cosas. Entonces, para ser perseguidos como Cristo, no por cabezones, sino para ser perseguidos como Cristo, tenemos que ser algo de luz. Tenemos que ser luz. Si usted tiene luz, va a ser confrontación con las tinieblas. ¿Nunca prendió un encendedor o un fósforo en una habitación oscura? Prende un fósforo, es impresionante que usted vea esta situación. Las tinieblas retroceden y ese fósforo empieza a alumbrar gran parte de la habitación. Mira el poder que tiene la luz. Eso es lo que Jesús nos enseña. La luz hace retroceder las tinieblas. Eso pasa con nosotros en la vida. Cuando nosotros nos volvemos luz en el Señor, podemos decir, las tinieblas odian la luz. Y eso nos va a pasar, y eso es lo que usted siente y lo que yo siento cuando de repente vamos a un lugar de oscuridad y somos luz. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois luz. ¿Quiénes son luz? Ustedes. Ustedes son luz. Se lo está diciendo a los cristianos en Tesalónica. Porque todos vosotros sois luz. Sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay una diferenciación. Y Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese que siempre terminamos con las obras, con el comportamiento, con el pecado. ¿Por qué alguien puede odiar a un cristiano? Porque sus obras son malas y las de él son santas, son diferentes. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y por qué la gente no quiere venir a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Es por eso que la gente no quiere luz. Pasa que nosotros estamos en un sistema complejo, donde el Señor nos manda en medio de las tinieblas, donde vamos a recibir oposición, pero ¿qué va a pasar? Dentro de esa oposición hay muchas personas que son escogidas por Dios. Y esa gente sí va a aceptar tu luz. Y cuando esa gente acepta tu luz, viene a Cristo para que sus malas obras sean perdonadas y Él se entrega al Señor. Y ahí tenemos lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento, una nueva conversión. Uno que pasó de tinieblas a la luz admirable del Señor. Pero hubo alguien que se tuvo que meter en las tinieblas. Y ese es usted. Y ese soy yo. Pero ¿cómo nos vamos a meter en las tinieblas si somos tinieblas? Solamente si somos luz podemos meternos en medio de las tinieblas. Este es el punto central de la persecución. La gente no quiere ser confrontada con sus malas obras. Por eso, ¿qué inventó el hombre? No, todo nació de un Big Bang, de una explosión hace millones y millones de años. ¿Por qué? Porque si hay una explosión y de ahí venimos todos, yo no tengo por qué rendirle cuenta a nadie. Somos una carambola en el universo. Nacimos así porque sí, por generación espontánea. No le tenemos que rendir cuenta a nadie. El hombre se inventó todo un sistema de vida para no incomodar sus conciencias. Ellos no quieren que sus conciencias sean incomodadas. Así que si no hay un Dios, ¿qué es la verdad? Si no hay un Dios, ¿qué es la verdad? Vio los noticieros y dice, bueno, usted diga su verdad. Y después usted diga su verdad. Y yo digo mi verdad. Y cada uno tiene su verdad. No hay una verdad absoluta. Son todas relativas. Y todos aceptaron esas reglas de juego.
pero hay una verdad absoluta y Cristo dijo, yo soy la verdad. Así que cuando usted lleva la verdad, usted tiene que saber que tiene que llevar a Cristo. Y cuando usted lleva a Cristo, usted va a confrontar con las tinieblas. Y cuando usted confronta con las tinieblas, en ese montón de tinieblas, usted se va a encontrar a los escogidos del Señor. Y usted va a traer, como hablamos al principio, ese botín. Todos nosotros somos el botín de alguien. Todos nosotros somos el botín de alguien que enfrentó tiniebla, oró por nosotros, nos predicó el Evangelio y nos ayudó a salir de esa tiniebla y nos trajo a la luz de Jesucristo. Y ese es nuestro trabajo. El problema es que muchos de nosotros puede que no estemos siendo luz y simplemente seamos un poquito más de tinieblas o una cosa ahí que no se sabe bien qué es lo que es, si es luz o tiniebla. Jesús les llamó tibios. ¿Qué tipo de cristianos sos? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Somos luz? El verdadero cristiano es como su Señor. Podemos decir que la persecución por causa de la justicia es la prueba final que nosotros necesitamos para asegurarnos de que somos hijos de Dios. Es la prueba final. Viene hablando, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. Y dijimos que estas son todas las evidencias. Pero ser perseguido, mi hermano, solamente puede ser perseguido por causa de Cristo un verdadero hijo de Dios. Una persona sin el Espíritu de Dios jamás va a ser perseguida. Por eso dice Lucas 6:23, ¡ay de vosotros! Mire, qué paradoja, porque todos quieren al revés de esto. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Por favor, viajemos mentalmente a ese momento cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¡ay de ustedes cuando todo el mundo los aplauda! ¡Ay de ustedes cuando ustedes hablen del Evangelio y todo el mundo los aplaude y se ría! Porque estamos incomodando la conciencia, porque estamos tocando la fibra más íntima del espíritu del hombre, diciéndole que tiene que arrepentirse. Incluso cuando estamos entre un montón de cristianos, tenemos que decirnos entre nosotros, arrepiéntanse, arrepintámonos de nuestros pecados cotidianos. Arrepentite de tu frialdad, arrepentite de tu pecado oculto, arrepentite de tu enojo, arrepentite de tu falta de perdón. Por más que seamos todos cristianos. Eso molesta. Dígale a alguien con una raíz de amargura que tiene que predicar. Te va a enojar porque su carne va a reaccionar. Ahora después viene cómo nosotros procesemos la situación. Claro que te va a enojar la palabra del domingo. Te tiene que enojar la palabra del domingo. Si no te molesta o no te mueve algo esta palabra, hermano, tenemos que ver qué estamos hablando. Te tiene que molestar, me tiene que molestar, me tiene que confrontar esta palabra. No puede ser que me resbale, escuche sermones todos los domingos y la palabra sea bueno, listo, y sigo con mi vida como todos los días. Pablo dice, son las conciencias que ya se cauterizaron. Se espera que nosotros lloremos por nuestro pecado, lo acabamos de ver en las otras bienaventuranzas. Se espera que usted y yo lloremos cuando veamos nuestro pecado, lloremos porque estamos viendo lo que tenemos dentro. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos la promesa de que lo vamos a poder lograr. Juan 15:20, acordados de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir, pero si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Acuérdese las palabras del Señor, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y hay cristianos que no dicen nada porque nunca quieren incomodar a otro. Ese es el gran problema de una parte del cristianismo. Como no quiere sufrir persecución, porque esta es la tentación, que nadie nos persiga, que nadie nos diga nada mal de nosotros, así que tenemos que tener un mensaje que le caiga bien a todo el mundo. Por eso la iglesia en gran parte ha suavizado el mensaje, ha quitado la confrontación, quitó la palabra pecado. Yo he escuchado a predicadores decir, no digamos pecado, digamos error, porque es muy duro decirle a la gente que ha pecado. No, nosotros tenemos que decir, si has pecado y si yo he pecado, hemos pecado, le hemos fallado al Creador, al Dios del cielo, al Santo, Santo, Santo. Contra ese santo y contra esa santidad pecamos. No es un errorcito lo que nosotros cometemos. Una parte de la iglesia quitó la palabra arrepentimiento.
y presenta un mensaje motivacional. Hemos creado o se ha creado un Dios utilitario, ¿no? Un Dios tipo Papá Noel, que es el que reparte los regalos. Si usted necesita algo, pídale a Dios. Vamos a pedirle. Así me dicen algunos a mí, pero pastor, yo le pido al Señor, pero tal vez no sea que le tengas que pedir, tal vez tenga que cambiar tu vida. Deja de pedir, empieza a dar. Empezá a darle una vida de obediencia al Señor y vas a ver que tus oraciones van a tener respuesta. No se trata de pedir, se trata de caminar en justicia. Esto no es un Dios al servicio del hombre, es un hombre al servicio de Dios. Pero el mensaje se ha reducido a sanidad, prosperidad económica, éxito social y laboral. Así que si usted quiere evitar la persecución, simplemente niegue al Señor, acepte el modo de vivir de este mundo, no le diga nada a nadie y usted no va a tener ningún problema. Usted va a evitar la persecución. Saquemos el mensaje del lago de azufre y fuego, del juicio final, del pecado, de que hay que rendir cuentas. Mire, uno de los mensajes que a mí me ha traído más confrontación es ir a algunas iglesias y decirles que los hijos de Dios vamos a ser reprendidos, porque todos hablan de las recompensas en el tribunal de Cristo, pero nadie quiere decir que nosotros también vamos a ser castigados y reprendidos en ese tribunal, porque hay un mensaje que se perdió. No, vamos a las recompensas, el Señor le va a poner una perlita en su corona porque usted predicó el evangelio. No, ha dicho que vamos a rendir cuenta de toda palabra ociosa, de todo mal pensamiento, de las intenciones del corazón, de cómo usted administró su vida. Todo eso vamos a rendir cuenta. Y dice el evangelio que vamos a ser reprendidos y que va a haber un castigo para los hijos de Dios. Pero ¿sabe cómo se enojaron o se enoja la gente cuando uno dice estas cosas? Un verdadero cristiano no evita la persecución. Un verdadero cristiano está dispuesto a ser perseguido. Un verdadero cristiano no la trata de evitar. Acepta, está, en otras palabras, como hemos enseñado, está dispuesto a padecer. Porque si usted no está dispuesto a padecer, usted va a hacer todo lo posible para esquivar la persecución. Un verdadero cristiano se autoconfronta con su cristianismo, de cómo piensa. ¿Qué pasaría? A ver, puede que no esté pasando, pero ¿qué pasaría si mi patrón me pide que yo mienta, que yo engañe? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Ya tendrías que tener hasta la frase que va a salir de tu boca, porque estás preparado. O sea, ¿qué le dijo Daniel al rey Nabucodonosor? No, esto no hay ni que charlarlo. No nos vamos a rendir frente a la imagen. Así que si nos tenés que meter al horno, meterlo al horno. Pero nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Ya lo tenía incorporado. No es que en ese ¿qué hacemos? ¿Mentimos o no mentimos? No, tenés que estar preparado porque esos momentos no te avisan. Y después la carne te puede traicionar. Entonces tenés que estar preparado. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow, qué palabras fuertes, ¿no? Acá aborrecer no significa que usted tiene que odiar a su familiar. Está hablando de en el momento si usted tiene que poner a Dios primero o su familia. ¿A quién usted pondría primero? Muchos de nuestros hermanos que fueron perseguidos en la antigüedad, que fueron quemados en una hoguera, les dijeron: si negás a Cristo, a Lutero se le dijo, si negás todo lo que estás diciendo, te dejamos seguir siendo cura, vas a andar bien. Él dijo: mi conciencia no me deja. Tengo que decirles que ustedes están equivocados y ustedes están vendiendo la salvación. Y eso es una aberración en la Escritura. Lo empezaron a perseguir. Lo querían matar. Pero tienes que estar preparado. Y al que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Mire, esto es lo que estoy tratando de decirle. Siéntese, prepárese, adelántese a los momentos y a las situaciones. Saque cuentas. Si usted va a edificar una torre, ¿cómo no se va a sentar primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Iglesia, bienvenidos al verdadero cristianismo. De esto se trata. Entonces, preparémonos, estemos preparados.
Alguna vez me tuve que sentar y decirle: Señor, vos estás primero que mi esposa, vos estás primero que mi casa, vos estás primero que mis pertenencias, vos estás primero. Y solucionar, resolver eso en tu mente y en tu corazón antes de tiempo. No esperes que venga una situación compleja para que Dios pruebe tu vida. Hay mucha gente que tiene a sus hijos como un ídolo. Tus hijos no pueden ser tus ídolos. Adelantate, resolve estas cosas y dile: Señor, te los entrego. Ahora, no hay mejor mano para que estén tus hijos que en las manos del Señor. Si usted quiere cubrirlos y protegerlos y ser usted el Dios de ellos, usted está cometiendo un error muy grande, porque usted tiene que entender que ellos también tienen que conocer a Dios como usted lo ha conocido. Entonces tenemos que resolver. Son cosas que se resuelven en oración, antes de tiempo, antes de que venga la prueba, antes de que venga la situación. Algunos, cuando ya no están en las últimas: Señor, te lo entrego, te lo entrego. No, pero resuélvalo antes. Tal vez se libra de algunos dolores y de algunas persecuciones y de algunas aflicciones o tribulaciones que solamente pueden venir, como vamos a ver al final. Y ya le digo cómo termina. El tema es que viene para que seamos probados. Persecuciones, todas las cosas vienen para ser probados. Lucas 9:26: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. La forma más común de persecución, mi hermano, es el vituperio. Lo que usted y yo vamos a sufrir más seguido va a ser el vituperio. ¿Qué significa vituperio? Vergüenza. Vamos a ser avergonzados en los ambientes laborales. Hay gente que pierde los clientes porque es demasiado orgulloso. Hay gente que pierde trabajo porque es orgulloso. Hay gente que no tiene un mejor lugar de trabajo porque es orgulloso. Vamos a ser vituperados. Hay veces que el Señor va a probarnos en nuestros ambientes laborales agachando la cabeza. A veces frente a un patrón y a veces el patrón frente a sus empleados. A veces para con el pastor y a veces el pastor humillándose frente al miembro de la iglesia y diciéndole: perdóneme. Porque esto no es una cuestión de pirámides. Esto es una cuestión del Espíritu del Señor dentro de nosotros. La forma más común es el vituperio, que es lo que estamos trabajando en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, cuando por mi causa los avergüencen. ¿Cuánto hace que no te has dispuesto a que te avergüencen? ¿Estás preparado? ¿Estás mentalizado? Si me toca hablar con esta persona y tengo que ser avergonzado, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Tengo que reconocer que me equivoqué. Y vas a una charla o a una discusión o a una negociación y vas dispuesto a humillarte. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Vituperio es ser avergonzados, que mientan de nosotros, que nos humillen, que nos inventen acusaciones. Va a haber gente que va a inventar cosas de tu vida. Eso es parte de la persecución. Van a inventar cosas. Para un hijo de Dios, sobre todo para los que predicamos o servimos al Señor, no hay vergüenza más grande que nos digan que no hemos sido fieles, que hemos defraudado a las personas, que hemos dejado mal el nombre del Señor, que somos pecadores que deshonran el nombre. Es lo peor que nos puede pasar a un hijo de Dios, a un cristiano, que somos herejes, falsos maestros. Es como viene la persecución y el ataque sobre los hijos de Dios. Es por eso que Satanás, dice la Escritura, que levanta falsos maestros en las iglesias. Falsos maestros. Y los pone ¿a qué? A desacreditar a los verdaderos cristianos. Gente hablando mal de otros. No, porque ¿sabe qué pasa? Que el pastor no sabe, el pastor no, se equivocó porque tal dice esto y tal. Y empiezan las murmuraciones entre la gente. Dice Pedro, que lo hagan mintiendo. Si mienten, está bien. Primera de Pedro 3:16. Dice: tengan buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Usted se va a portar bien, va a hacer todo bien, pero va a haber gente que va a estar calumniando su vida. Eso es persecución. Son niveles de persecución. A los cristianos del primer siglo, mire, como el Evangelio habla tanto de amor y de amarnos unos a otros y saludarnos con un beso santo, ¿sabe cómo lo acusaba Roma a los cristianos en los primeros siglos? De orgía de amor que tienen esos cristianos que se reúnen por allí. No, andá a saber las cosas que hacen cuando se reúnen. Roma atacaba y hablaba mal de los cristianos. También se los trató de caníbales. Dice: no, porque este Jesús dice que el que no come su carne y no bebe su sangre, estos son caníbales. Y la gente murmuraba en Roma. Persecución. Los trataban de incendiarios.
Fíjese que como la Biblia dice que va a venir fuego del cielo y el Señor un día va a quemar todo, cuando hubo un incendio en Roma le echaron la culpa a los cristianos. El Dios de ellos dice que va a quemar todo con fuego y por eso Nerón los acusó a los cristianos de que ellos habían prendido fuego a Roma. Eso es persecución. Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, si sois avergonzados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro 4:15. Así que de ninguno de vosotros padezca o sufra como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades, con sufrimientos, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí está el consejo. Usted está sufriendo, usted está sintiendo persecución, usted está teniendo oposición, sea física, espiritual, está siendo perseguido por las tinieblas, porque las tinieblas también nos persiguen. Haga el bien, encomiende su alma al Señor. No todos los cristianos vamos a sufrir la misma persecución, ni los mismos niveles de persecución, pero sí todos la vamos a experimentar. Todo verdadero hijo de Dios vamos a experimentar la persecución en varios momentos de nuestra vida. Él prometió que nosotros íbamos a participar de sus sufrimientos. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es decir, usted y yo vamos a participar de los padecimientos del Señor. No es aleatorio, no es que le tocó a usted, no. Todos nosotros en algún momento vamos a pasar por aflicciones, por persecución, por tribulación, y dice que todo eso es porque somos participantes de los padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Me toca pasar por aflicción, tengo que aceptarlo, muero a mí mismo, tomo la cruz, sirvo al Señor de esa manera. Apocalipsis 2:10. No temáis nada en lo que vas a padecer, no tengan miedo. He aquí el diablo, dice, echará a algunos de vosotros. Algunos, no todos les va a pasar, pero dice, a algunos de vosotros los va a echar en la cárcel. Está hablando acá de los tiempos de la tribulación, cuando esté el anticristo en la tierra, porque va a haber persecución sobre la iglesia. Y dice, algunos de vosotros los van a echar en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. No, estoy en la cárcel, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó de vos, te está probando. Pero ¿por qué Dios no me responde mi oración? Te está probando. ¿Por qué no me da ya Dios lo que yo le estoy pidiendo? Te está probando. ¿Por qué estoy pasando por una incomodidad física, espiritual, emocional? Dios te está probando para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo siempre digo esto, pero debemos esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Este es el mejor consejo. Prepárese para lo peor y viva esperando lo mejor. Un autor, A.W. Pink, dijo: es una prueba fuerte que las maldiciones de los hombres y las bendiciones de Dios se encuentren en una misma persona. En una misma persona, la bendición de Dios y la maldición de los hombres. Tienes que saber que eso es parte de ser cristiano. El Señor, ¿por qué va a permitir las persecuciones? Mire, 1 de Pedro 1:7, y con esto ya empiezo a terminar. Para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está la respuesta. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados, el fuego de las pruebas es lo que va a revelar si somos o no hijos de Dios. Si soporto la prueba, si puedo atravesar el dolor con la fortaleza del Señor, es porque soy un hijo de Dios. Un falso creyente no soporta la prueba. Un falso creyente jamás va a soportar la prueba. Por eso, si pasaste por la prueba, si pasaste por la tribulación, si pasaste por la persecución y todavía estás firme en el Señor, esa es la mejor evidencia que vos y yo tenemos de que somos verdaderos hijos de Dios. Todos le podemos hacer creer a otros que somos hijos de Dios, pero solamente atravesar las pruebas en el Señor es que podemos saber si somos verdaderos hijos de Dios. Y finalmente, algo que es bueno aclararlo, porque a veces hemos visto estas situaciones en las iglesias, donde estuvimos. Yo conocí gente que dentro de la iglesia era grosera, eran duros, eran mal agestados, exhortaban sin misericordia. Cuando alguien pecaba, le caían con todo el peso encima, despreciaban o corregían doctrinalmente sin amor. O sea, estás equivocado en algo, sos un hereje. Ahí lo primero que salta, ¿no? ¿Te equivocaste en eso? No, eso es un hereje. Ojo, esa gente que muchas veces están en las iglesias, que corrigen sin amor, y después nadie se quiere juntar con ellos. ¿Y qué decía esta gente? Es que yo soy perseguido porque yo soy más santo que los demás y yo conozco mejor la Biblia que nadie. Y se creen que son perseguidos por la justicia. En realidad, sos perseguido por grosero, por duro, por no tener misericordia. Una de las bienaventuranzas es bienaventurados los misericordiosos. ¿Sabe qué? Yo estoy convencido de que ese misericordioso se refiere a cómo nosotros tenemos misericordia frente al pecado de otro. Porque Pablo dice, y considérate a vos mismo, no vaya a hacer cosa que después vos también seas tentado y termines pecando peor. Pero hay mucha gente así en las iglesias y lo hemos sufrido hace algunos años. Se creen que son los que más saben y todos los demás son unos herejes. Hay gente que los hacía a un lado, que no quería estar con ellos o eran avergonzados. Y no era que los perseguían por causa de la justicia, era porque eran mal educados. Entonces tenemos que saber que no todo es persecución. Algunos se han traído sufrimiento innecesario sobre sus vidas. Hay gente, algunos hermanos sufren o pasan vergüenza, traen vergüenza hacia su familia por querer llamar la atención, queriendo ser los súper espirituales. Simplemente es un poco de instrucción nada más. No suframos por necios, sino por causa de la justicia de Dios. Y otra cosa, si tu patrón se la agarra con vos porque lees la Biblia en hora de trabajo, no estás siendo perseguido por la justicia. Estás malversando el tiempo de trabajo, que se te pagan 8 horas para trabajar y estás leyendo la Biblia en el trabajo. Se nos paga para trabajar. La única persecución de la que habla Jesús y que trae bienaventuranza es la de ser como Cristo. Termino con estos versículos, que cuando pasemos por aflicciones tenemos estas promesas del Señor. Mire, Isaías 43:1, y con esto leo esto y terminamos y oramos. Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. A ver, levante la mano el Israel celestial, el Israel de Dios. Somos nosotros, es la iglesia, mi hermano. No esté mirando a los judíos que están allá, en el otro parte del mundo. Somos nosotros. Dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Te está diciendo que cuando pases por la tribulación, Él va a estar con vos. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Salmo 11:5, Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Proverbio 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová
es mi Dios. Son todas promesas para los que atraviesan tribulación y son perseguidos. Y Romanos 5:3, creo que es el último que le leo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba que provoca esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted dijo amén, póngase de pie, vamos a orar, vamos a terminar.